Vamos con la primera práctica virtual sobre electrónica. En concreto vamos a acercarnos un poquito a la ley de Ohm. Vamos a utilizar un simulador, como ya hemos visto en el primer vídeo, alojado en una página que ya os indiqué el sitio web, la dirección, etc. Lo primero que quiero poner es esto, que es el aspecto que va a tener vuestro cuadernillo de prácticas y que tendréis que rellenar. Esto que tenéis aquí, los huecos estos en blanco, pone pregunta 1, esto estaría en blanco en vuestro cuadernillo, pregunta 2 y estos dos dibujitos estarían en blanco. Lo que pasa es que yo he rellenado algunos ejemplos para que veáis qué es lo que tenéis que ir haciendo y para que conozcáis un poquito la estructura. Vais a tener en total 3 prácticas, el cuadernillo tiene 3 prácticas, cada práctica tiene pues uno o varios montajes. La primera práctica la he puesto aquí demo porque es una demostración, sería la que viene aquí, ¿no? La primera práctica, no, perdón, el primer montaje 1. Dentro de una práctica puede haber más de un montaje. El montaje es la configuración que puede tener el circuito. Dice, el montaje 1 es un circuito formado por una pila y una resistencia, no tiene más. Entonces, te están dando dos casos. Una pila que siempre va a ser de 12 voltios y los dos casos es una resistencia de 10 ohmios y de 100 ohmios. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Pues tendríamos que irnos a mi... A ver si lo encuentro aquí. Tendríamos que irnos a mi simulador y montar ese circuito, es decir, un circuito que tenga simplemente una pila y una resistencia. Bueno, pues yo pondré primero el cable, puedo poner por ejemplo el cable así, otro trozo de cable aquí así, bien. Aquí abajo pondré otro trocito de cable para colocarle ahí la resistencia. Lo intentamos hacer lo mejor posible. Aquí podemos poner la pila, la batería, aquí ponemos otro trozo de cable, ahí ponemos otro trocito de cable y por aquí cerraríamos ya el circuito. Bien, bueno, efectivamente empiezan a moverse los electrones del tirón. Podemos quitarlo, como os expliqué en el primer vídeo, o podemos cambiarle al sentido convencional, ¿no? De la intensidad de corriente. Bueno, me dicen que tengo que tener 12 voltios, la pila en los dos casos son 12 voltios, pues miro, pincho aquí y veo que tiene 9 voltios, pues voy subiendo hasta que llego a 12, ya tengo 12 voltios. Y la resistencia eran dos casos, el primero son 10 ohmios, que es la que viene por defecto, y el segundo es 100 ohmios, que luego lo haremos. Pues este es el circuito que me piden que monte. El primer circuito yo puedo poner aquí que se vean los valores, como efectivamente se ven, o incluso que se vea en forma de simbólico, ¿no? En modo simbólico. Vamos a ir otra vez al documento de prácticas, ¿vale? El documento de prácticas que estaría ahí. Y me dice, la primera pregunta de este primer montaje sería, calcula la intensidad de corriente en los dos casos. Calcula. Una cosa es calcula y otra cosa mide. Ahora os pondré un par de vídeos, un par de GIF en el que se ve muy clara la diferencia entre uno y otro. Pero primero lo voy a hacer y luego insistiré en esta diferencia entre calcular y medir, que muchas veces nos liamos. Calcular simplemente es utilizar la fórmula que tenemos de la ley de Ohm. Os he puesto aquí el triangulito de Ohm para que nos acordemos. Como me piden la intensidad de corriente, en los dos casos, tanto en el caso de una resistencia de 10 ohmios como 100 ohmios, pues la intensidad de corriente se calcula dividiendo el voltaje entre la resistencia y es V entre R. Bien, pues simplemente pondré caso 1, V entre R son 12 voltios entre 10 ohmios y sale 1,2 amperios. Es decir, en el caso que teníamos al principio, este de aquí, ¿no? 12 entre 10 es 1,2. Si yo pongo ahora el segundo caso, que me da cuenta que en el documento hay un error, pero bueno, es fácil de arreglar ahora lo veréis. 12 entre 100, ¿cuánto sería? 0,12. Pues efectivamente, 12, es que está mal, pone 120, este 0 tendría que estar aquí abajo, ¿vale? Es 12 entre 100, sería 0,12. La cuenta está bien porque con la calculadora puse 12 entre 100. En el documento final lo arreglaré. De hecho, estaréis viéndolo aquí encima ahora mismo, ¿vale? Que ya lo tenéis arreglado. Bueno, pues eso es lo que se hace, eso responde a la primera pregunta, que es calcular. Calcular con la calculadora y con una fórmula. ¿Qué sería medir? La pregunta 2. Dice, mide la intensidad de corriente en los dos casos y haz una captura de pantalla. Es decir, calcular ha sido con la calculadora y la fórmula. Medir es con un instrumento de medida. Pues yo me tengo que ir a mi simulador, vamos a hacer de 100 ohmios por ejemplo, y tendré que medir, evidentemente, de alguna manera. ¿Y con qué mido? Con mi amperímetro, porque estamos midiendo intensidad de corriente. Os recuerdo que el amperímetro hay que colocarlo dentro del circuito en serie. Es decir, yo por ejemplo puedo cortar aquí, corto ahí, ¿vale? Puedo poner la opción que quede ahí. Así la alargamos un poquito por aquí
y ahí colocamos y efectivamente me sale 0,12. Si yo en vez de 100 pongo 10, que es el valor que venía al principio por defecto, vamos a ver qué pasa si pongo 10, efectivamente 1,2, que es lo que me había salido. Vamos a verlo. 1,2 en el primer caso, 0,12 en el segundo. Y aquí están las capturas de pantalla. Es decir, yo tendré que medir, lo he puesto de otra manera, no pasa nada. Tendré que medir primero, meter el amperímetro dentro del circuito con 10 ohmios, luego dentro del circuito de 100 ohmios. Me hace una pregunta dentro de la pregunta 2 y es, ¿coincide con lo que has calculado? ¿Debería coincidir en condiciones reales? Y dice, y la respuesta que yo he puesto aquí, que tendréis que responderme en algunos casos algo que tendréis que reflexionar, que habrá que pensar un poquito, justificar, etcétera. Dice, coincide exactamente porque los cables y las pilas son ideales y nos ofrecen resistencia. Es decir, ¿por qué coincide tan exactamente este 1,2 con este 1,2 y este 0,12 con este 0,12? Pues yo ya lo expliqué cuando hicimos en la introducción. Porque realmente los cables no están ofreciendo resistencia. Si yo me veo que el cable, la resistencia es pequeña o nula. Si yo ahora voy a moverlo hacia la derecha y a la vez que muevo, quiero que veáis la lectura del amperímetro. Si yo muevo hacia la derecha, efectivamente el amperímetro va leyendo menos intensidad de corriente. Lo mismo con la pila. Si yo la pila ahora le hago que tenga cierta resistencia, pasa lo mismo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que ocurre en la realidad. Si yo estuviese en un taller y pusiese aquí un amperímetro, pues habitualmente no suele salir 1,2. Al menos sale 1,18, 1,19, 1,17, dependiendo. ¿Bien? Bueno, pues eso sería la primera pregunta y la segunda pregunta. Yo me iría ahora a ver si puedo pasar de página, ¿no? Una cosa antes de terminar, y es la diferencia importante que hay entre medir y calcular, o entre calcular y medir. Nosotros primero hemos calculado y luego hemos medido. A la hora de calcular, yo lo que utilizo es una fórmula, una expresión matemática, una expresión algebraica, y o bien utilizo la cabeza o la calculadora, hago cuentas, simplemente hago cuentas. No necesito ninguna herramienta, hombre, yo sí necesito la calculadora, pero no se entiende como herramienta para medir, sino para hacer cuentas. A la hora de medir, yo sí necesito una herramienta. Por ejemplo, puedo utilizar un cronómetro, ¿verdad o no? O puedo utilizar un barómetro, un termómetro, una regla. Puedo utilizar muchas cosas para medir alguna magnitud física. A mí hay dos GIFs que me encantan, que esto lo deja muy claro. Hay un GIF que es este chico, ¿no? Este chaval, y me imagino ahí su cabeza, los engranajes dentro de su cabeza haciendo cuentas, pensando, a ver, lo tengo, es así, utilizo tal fórmula, meto tal cuenta y ahí lo tengo, ¿no? Metiendo ahí la formulita, todos los datos. Esto sería calcular, sería lo primero que hemos hecho, utilizando la ley de Ohm. ¿Y qué sería medir? Pues medir sería lo que hemos hecho, pues cogemos un amperímetro y lo hemos metido dentro de nuestro circuito. Pues aquí tenemos otro GIF que es magnífico y que se entiende muy bien. Por ejemplo, en vez de un amperímetro, este chico utiliza un metro para medir a su compañero, a su amigo. Lo está midiendo y a la hora de medir yo tengo que tener un poco de precaución, de cuidado, digo, a ver, uy, evidentemente no ha tenido precaución. A la hora de medir uno se puede hacer incluso daño, y más con el tema de electricidad, ¿verdad? Con la calculadora como mucho te hacen daño en un dedo. Bueno, yo creo que queda muy claro la diferencia entre medir y calcular, ¿verdad? Y a partir de ahora lo tenemos que aplicar todo el tiempo en las prácticas que vayamos a hacer. Va a ser muy habitual que te diga, calcula, entonces utilizas la ley de Ohm, mide, y entonces te vas al programa, pongo voltímetro o pongo amperímetro y tomo captura de pantalla. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.